Increíble reunión, hermana huérfana y su hermano tocan la puerta del solitario en la montaña, pidiendo respuestas de un pasado desconocido. Lisbeth, con el corazón golpeando en su pecho, se detiene frente a la puerta de su casa. La noticia la ha dejado paralizada. Un hermano. Un extraño que comparte su sangre pero que nunca ha estado en su vida. ¿Qué significaría esto para ella, que ha llevado la soledad como única compañera desde que perdió a sus padres? En la penumbra de su hogar, los recuerdos de su infancia se entrelazan con la inquietud de lo que está por venir. La conversación golpea su mente como un torrente. ¿Sería Alejandro como ella lo imaginaba? ¿Un primo lejano o un extraño amenazante? Se pregunta si su historia de lucha y perseverancia, una vida forjada en el silencio de las montañas, será suficiente para conectar con este hombre que parece venir del otro lado del mundo, de una vida llena de luces y promesas. Para Lisbeth, la pobreza había sido su lienzo, cada artesanía que creaba una forma de refugio, un intento por sentir que el arte y el amor podrían equilibrar la soledad abrumadora. Mientras observa la puerta, una sombra de duda se cierne sobre su mente. Debería abrirla. La angustia de saber que su madre había mantenido este secreto durante años le deja un vacío que le aprieta el estómago. Lisbeth respira hondo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza al mismo tiempo. Su corazón anhela conexión, pero también teme que tras esa puerta se encuentre la respuesta a todos sus dolores. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la puerta se abre, y Lisbeth siente que el mundo se detiene. Alejandro está ahí, joven y perdido, como si el peso de sus propios fracasos lo hubiera alcanzado antes que ella. La mirada en sus ojos revela una crisis interna, un dolor por confrontar su propia identidad fracturada. Ella duda, insegura de cómo iniciar esta conversación tan deseada y temida. Las palabras se atascan en su garganta, el aire espeso de tensión se siente en cada rincón. Ellos inician con frases cortas, llenas de silencios incómodos, mientras sus corazones laten en un compás acelerado. La ausencia de una familia y el eco de un pasado compartido asomándose entre confesiones temerosas. Ambos sienten la presión de los grandes dilemas de su vida, él, atrapado entre su ambición por recuperar su lugar en la ciudad, y ella, buscando la forma de sobrevivir y vivir su arte en esta montaña solitaria. Sus realidades se entrelazan en una clara reflexión. El amor ya no se mide por la proximidad, sino por el peso de los secretos familiares. El clímax se aproxima, y la tensión se intensifica cuando Lisbeth revela la verdad oculta de su infancia, desencadenando una tormenta de emociones. El pasado pesa sobre ellos, y la conversación se torna incontrolable, llenándose de detalles dolorosos y esperanzas perdidas. Un grito interno resuena en la mente de Lisbeth mientras lucha por mantener su conexión con él. ¿Puede resistir esta nueva carga y seguir adelante, o se romperá como el cristal bajo presión? La posibilidad de perder a su hermano, y la esperanza de una vida llena de luz, les dejan un estado de incertidumbre hirviente. La atmósfera entre Lisbeth y Alejandro se añejaba con la tensión palpable. Los ojos de Lisbeth, llenos de temor, buscaban los de él, esperando hallar algún rayo de comprensión en su rostro. Se sentía atrapada en un ciclo de emociones contradictorias. El deseo de una conexión genuina se entrelazaba con la incertidumbre de cuán profundo había sido el dolor que cada uno había enfrentado en su soledad. ¿Cómo es que no lo supe antes?, murmuró Alejandro, su voz quebrándose mientras él se dejaba caer en una silla, como si el peso de los años lo hubiera derribado. Lisbeth se sintió aludida, ella había sentido la misma punzada de incredulidad al recibir su mensaje. Las emociones, sin embargo, no eran suficientes para sostenerse solas. Había más en juego. ¿De qué sirve conocer el pasado si no podemos reescribirlo?, se cuestionó Lisbeth en su mente, recordando las noches largas de insomnio, donde las estrellas parecían burlarse de su soledad. Esa idea se convirtió en un impulso inaplazable. Era hora de tomar control, no solo de su vida, sino también del camino que quería recorrer con su hermano. Podemos intentar construir algo, propuso Lisbeth, su voz más firme de lo que su corazón sentía. No necesitamos ser solo dos desconocidos que comparten la sangre. Podemos aprender el uno del otro. Alejandro la miró, la sorpresa danzando en sus ojos. Algo en su tono lo sorprendió, destilando una mezcla de esperanza y desafío. ¿Y si al final no te gusta lo que encuentras? Mi vida no ha sido nada fácil, Lisbeth.
He tomado decisiones difíciles, y no estoy seguro de que sea el hermano que esperabas. Ella respiró profundo, tratando de contener la marea de recuerdos que la abrumaban, las visiones de un hombre que nunca conoció y los sacrificios que había hecho. La vida tiene capas de sombras, Alejandro. Pero también tiene luces. Si no te importa, quiero tratar de descubrir esa luz contigo, afirmó, sintiendo como sus palabras comenzaban a crear un puente entre los dos. La conversación se desarrolló de una manera que Lisbeth no había anticipado. Alejandro comenzó a relatar sus propios fracasos en la ciudad, su lucha por una carrera estable, el arrepentimiento de decisiones que lo llevaron a un camino oscuro. Cada palabra era como un ladrillo que derribaba la muralla entre ellos. Ella absorbía cada fragmento de su historia, procesando su dolor como si fuera propio. Después de un rato, un silencio acogedor se asentó entre ellos, un espacio donde las palabras no eran necesarias. Pero Lisbeth sabía que el tiempo no se detenía, había urgencia en lo que querían construir. Todo lo que había pasado las había llevado allí, ante la necesidad de una nueva forma de vivir, de crecer. Con ese deseo latente, Lisbeth se armó de valor y planteó una idea. Podríamos colaborar en algo, un proyecto artístico. Tú puedes darme tu perspectiva fresca y yo aseguraré que nuestro mensaje sea efectivo. Imagínate crear algo que combine nuestras historias, nuestras luchas. Alejandro, con una chispa de interés en sus ojos, asintió lentamente. No creí que las cosas siguieran así. Quizás hay espacio para un nuevo comienzo, pero necesitaré tu ayuda para dejar el pasado atrás. Los dos se miraron, comprendiendo la magnitud de lo que tenían entre manos. El diálogo abierto estaba dejando de ser un mero intercambio, comenzaba a ser una ruta hacia la sanación personal y colectiva. Sin embargo, mientras Lisbeth sentía que un nuevo capítulo se abría en su vida, una inquietud creció en su interior. ¿Sería este el camino que realmente deseaba recorrer, o perdería parte de sí misma en el proceso? Justo cuando el impulso de crear algo nuevo llenaba su ser, una sombra de duda se deslizaba en sus pensamientos. A medida que se adentraban en esta nueva aventura, el eco del pasado continuaba reverberando, dejando en claro que debían enfrentar lo inevitable. Sus raíces compartidas no solo les brindarían fuerza, sino también una dura verdad que no podrían ignorar. ¿Estamos listos para esto?, se preguntó Lisbeth. En silencio, mientras la chispa de unión se mecía entre ellos, retando las sombras que permanecerían como un recordatorio constante de sus pasados. La pregunta ahora era si podrían fortalecer esa unión sin romperse en el intento. Al mismo tiempo, la noche se afianzaba en las montañas, y un rayo de incertidumbre caía como una carga pesada. El desafío estaba apenas comenzando, o se enfrentaban a un abismo aún más profundo que el que los había separado por tantos años. Con un renovado sentido de propósito, Lisbeth decidió que la creación no solo sería un medio de conexión con Alejandro, sino un escape personal que necesitaba desesperadamente. En su mente, visualizar un proyecto se convirtió en un ejercicio vital, un paso hacia el futuro que tanto anhelaba. Sin embargo, la chispa inicial de ilusión venía acompañada de un vórtice de dudas. La idea de un proyecto artístico la llenó de nerviosismo, era adentrarse en terrenos desconocidos. Desde pequeña, había explorado su creatividad, plasmándola sobre lienzos en blanco, pero nunca había considerado mostrarla a otros, nunca había sentido que era lo suficientemente válida. La inseguridad comenzó a gestarse, como sombras al atardecer, ocultando la luz que había empezado a brillar en su vida. ¿Y si su voz no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si la respuesta de Alejandro no era la que esperaba? A medida que pensaba en la propuesta, comenzó a elaborar un plan. Primero, se sentarían los dos a discutir sus historias, sus pasados. Luego, tratarían de identificar patrones, emociones compartidas, las luchas y las victorias. La idea de sentir nuevamente y convertir esa vulnerabilidad en arte se presentó como un desafío e inspiración a la vez. Al despertar a la mañana siguiente, Lisbeth se hallaba decidida. Preparó un boceto inicial en el que vislumbraba una serie de pinturas interactivas que contarían sus historias en 4 etapas: la oscuridad, el viaje, la luz y, finalmente, el empoderamiento. Necesitaría abordar cada una con cuidado y autenticidad, revelándose en cada trazo. En su mente, cada cuadro no solo narraría su historia personal, sino también la de su hermano, ofreciendo un espejo de sus realidades compartidas. Pero, ¿estaba realmente dispuesta a desafiarse a sí misma y a Alejandro de esta manera? La conversación con Alejandro prometía ser más intensa de lo que había anticipado. Sería un ensayo y un desafío. Al llegar a su encuentro, Lisbeth sintió los nervios recorriendo su cuerpo. Era una danza entre la emoción y el temor, entre la esperanza y el miedo al fracaso. Mientras se acercaba a él, se dio cuenta de que la única forma de avanzar era enfrentando sus propios escollos internos. Mientras conversaban,
el diálogo rápidamente giró en torno a sus respectivas heridas, y, a medida que lo hacían, Lisbeth sintió que su vulnerabilidad se tornaba en fuerza. Alejandro, al temprano compartir de sus fracasos, también comenzaba a liberar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. La chispa de una conexión profunda se encendía, comenzando a entrelazarse con los hilos de sus historias. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la angustia negara un poco su guardia. La pregunta perturbadora seguía zumbando en su mente: ¿estaba tomando decisiones por ellos, o solo estaba proyectando sus deseos? Este dilema comenzó a pesar más, haciéndose más tangible. Por más que quisieran avanzar, había un abismo entre lo que sentían y lo que realmente estaban dispuestos a afrontar. Lisbeth, atrapada en su vulnerabilidad, se hallaba en condición de decisión inminente. Debía ser honesta, no solo con Alejandro, sino también consigo misma. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, la luz se desvanecía, convirtiendo la habitación en un entorno de sombras y luces tenues. Lisbeth, sintiendo una mezcla de determinación y miedo, decidió que no podía seguir viviendo en una duda paralizante. Era el momento de actuar, y eso implicaba abrirse completamente. Necesitamos hablar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por este proyecto, Alejandro, dijo, su voz firme pero vulnerable. Él la miró, la sorpresa nublando sus ojos. ¿Qué estás dispuesta a revelar tú? La tensión comenzó a escalar. La conversación tomó un giro tan inesperado que Lisbeth supo que lo que estaba en juego era más que simplemente arte. Era una confrontación interna. Mientras se topaban cara a cara con sus demonios, Lisbeth sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuánto estaban dispuestos a invertir en sus historias para liberarse de las cadenas que las ataban? Este primer paso había sido significativo, pero la verdad de sus historias y sus emociones aún estaban contenidas. La intensa necesidad de sanación personal haría que el camino se tornara resbaladizo. La revelación estaba a la vista, pero requería valentía, y Lisbeth se preguntó si tendría la fuerza para enfrentarse no solo al pasado, sino a la posibilidad de un futuro incierto. El eco de su pregunta no se disipó en el aire, resonó como un compás que marcaba el comienzo de un camino hacia lo desconocido, con la certeza de que, pase lo que pase, cada paso podría llevarlas hacia la luz, o hacia una oscuridad aún más profunda. ¿Preferirían avanzar juntos, o se verían arrastrados por las sombras del pasado una vez más? Lisbeth se sentía inmóvil, como si el mundo exterior se hubiera paralizado mientras su mente daba vueltas a las palabras que acababa de pronunciar. La tensión en la sala se volvió palpable, un hilo invisible que unía sus corazones. Alejandro, por su parte, parecía sopesar cada palabra que iba a decir. Su rostro, que antes había estado iluminado por una mezcla de curiosidad y asombro, ahora mostraba el reflejo de la seriedad que la situación exigía. Revelar no es sencillo, respondió Alejandro, su voz grave resonando en el aire. Siempre he guardado mis heridas bajo llave. Hablar de ellas podría significar volverse vulnerable ante quien más me importa. La franqueza de su discurso golpeó a Lisbeth, quien se dio cuenta de que cada palabra estaba envuelta en miedo, pero también en un deseo de libertad. Se cruzaron miradas cargadas de significados compartidos. La vulnerabilidad, ese rasgo tan temido, se presentaba como el puente hacia la autenticidad que ambos necesitaban. En ese instante, Lisbeth comprendió que su propósito no solo era contar su historia, sino permitir que Alejandro revelara la suya. Sin embargo, el camino hacia esa revelación no podía estar exento de sacrificios. ¿Cuánto estaba dispuesta a permitir que su propia luz iluminara la oscuridad del otro? Tomando aire, Lisbeth se dio cuenta de que su lucha interior estaba reflejada en sus acciones. Si iba a invocar el coraje de Alejandro, necesitaba desnudarse emocionalmente ante él. Al igual que tú, tengo miedo, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero siento que este proyecto requiere más que nuestra historia. Necesitamos ser honestos sobre lo que llevamos dentro. La única forma de realmente liberarnos es haciendo el sacrificio de ser plenamente sinceros. Las palabras fluyeron, impulsadas por una mezcla de ansiedad y resolución. Lisbeth se encontraba en una búsqueda de autodescubrimiento que ya no podía ser ignorada. Su mente comenzó a dibujar la imagen de su próximo paso, enfrentar las reminiscencias de su infancia, aquellas que había escondido bajo las capas de su propia narrativa, ensombrecidas por el miedo al juicio y la crítica. La conversación se transformó en una danza de revelaciones. Compartieron recuerdos dolorosos que sirvieron de telón de fondo para sus vidas, buscando entenderse en aquella intimidad cruda. Alejandro habló sobre un momento en que se sintió completamente solo, y la mezcla de emociones que eso le había traído. Lisbeth, a su vez, relataba cómo había lidiado con la soledad y la responsabilidad de ser una hermana mayor en un hogar en ruinas. Cada historia, un ladrillo que edificaba la fortaleza de su conexión. Sin embargo, el miedo siempre estaba al acecho.
La inseguridad reverberaba en su interior. La idea de abrir ventanas al dolor podía resultar en una tormenta incontrolable. Lisbeth se preguntó si una vez cruzada la línea, podrían regresar a la tranquilidad de sus rutinas. Y si esto se vuelve demasiado, su mente gritaba en un último intento de reprender la verdad que se íbamos desnudando. La atmósfera se volvió densa, como si una nube de incertidumbre se alzara entre ellos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente estaban listos para desenterrar lo que habían mantenido oculto tanto tiempo? Lisbeth deseaba que el impulso de seguir adelante la llevara al puerto seguro de su arte, pero cada momento de introspección parecía descifrar más indecisiones que respuestas. Pensando en lo que estaba en juego, Lisbeth hizo un esfuerzo por calmarse. Se dio cuenta de que su propia transformación estaba comenzando, aunque el viaje sería espinoso. Podía permitir que su vulnerabilidad fuera el vehículo de sanación para ambos. De repente, como una revelación, una idea surgió en su mente: quizá lo que necesitamos no es solo hablar, sino también crear algo donde las emociones fluyan. Si cada trazo de pincel captura nuestras verdades, podría ser el refugio que buscamos. No solo salvaría nuestra conexión, sino que nos liberaría de cadenas invisibles. Las palabras resonaron en el silencio, dejando un eco de posibilidades. Sin embargo, era evidente que el desafío estaba lejos de terminar. La perspectiva de un nuevo comienzo se mezclaba con la sombra de la duda. Ambos se miraron, el peso de la decisión aún por tomar permanecía en el aire. Lograrían traspasar los límites de su propio dolor y, a la vez, crear una obra que los llevara hacia la luz. Era un horizonte inquietante, pero la determinación en los ojos de Lisbeth indicaba que el deseo de crecimiento y superación empezaba a prevalecer. Sin embargo, la pregunta persistía y se perfilaba en cada rincón de su mente: ¿y si aún no estaban listos para enfrentar lo que acechaba en su interior? El futuro se tornaba en una encrucijada, y lo que estaba en juego iba más allá del arte, era un reto hacia sus propias almas. Lisbeth se sentía cada vez más inmersa en su propio laberinto emocional. La idea de crear una obra que capturara sus verdades estaba surgiendo como una chispa brillante, pero la sombra de su pasado se cernía sobre ella como un pesado manto. Cada recuerdo, cada herida no resuelta, amenazaba con desbordarla. Mientras Alejandro permanecía en silencio, el peso de su carga se hacía evidente. Lisbeth sabía que su propia vulnerabilidad podría desbloquear algo en él, pero, a su vez, temía que su oscuridad pudiera oscurecer el frágil propósito que intentaban edificar. La sala parecía encerrar su miedo, creando un universo donde las palabras que no se pronunciaban se volvían espejos de sus inseguridades. La idea de un lienzo en blanco, un espacio donde sus emociones pudieran cobrar vida, comenzó a resonar con fuerza en su mente. Era una invitación a la autenticidad, una forma de dar forma a lo que llevaban guardado. Pero, ¿cómo podían plasmar su dolor y su esperanza en formas visuales sin perderse en el camino? Podríamos hacerlo juntos, sugirió Lisbeth de manera cautelosa. Podemos compartir el espacio en el que creamos, sin miedo a lo que nuestros trazos revele. Sus palabras eran un llamado tanto a ella misma como a Alejandro. Tenía que afianzar la idea de que su arte podía ser un refugio, una posibilidad de navegar el mar de sus experiencias pasadas. ¿Y si las cosas se complican mientras pintamos?, respondió Alejandro, su mirada atravesando el umbral de la incertidumbre. Lo que ocurre en el lienzo puede ser doloroso de confrontar. Su temor tenía razón de ser. La realidad de enfrentarse a viejas heridas y transformarlas en arte era una tarea monumental, que podía derrumbar todo lo que habían construido hasta ahora. Lisbeth sintió una mezcla de compasión y urgencia. La creatividad era una espada de doble filo, podía curar o herir aún más. Pero, a pesar de los miedos, algo dentro de ella despertaba, una necesidad imperiosa de dar voz a su dolor y expanderlo hacia el mundo. Fue entonces que se acordó de las palabras de su madre: el arte puede sanar el alma, y en la verdad de lo que creamos, encontramos nuestras raíces. La idea de tener un viaje juntos hacia la creación les planteaba el desafío de sacrificar su zona de confort. Lisbeth, tomando aliento, decidió dar el paso hacia el desconocido. Si logramos expresar lo que sentimos en el arte, quizás también podamos liberar aquello que nos pesa. Esta puede ser una oportunidad para reescribir nuestras historias. La mirada de Alejandro comenzó a brillar con una incertidumbre renovada. Podría ser liberador, murmuró, como si la posibilidad empezara a abrirse ante él. Sin embargo, Lisbeth también enfrentaba su propio dilema. ¿Cómo compartiría su historia, su herencia de carga emocional, sin desmoronarse por completo? La incertidumbre de desnudarse ante otro quedaba en su mente como una amenaza al mismo tiempo liberadora. Mientras la conversación giraba en torno a la creación, Lisbeth no pudo evitar pensar en cómo este viaje no solo se trataba de su arte, sino de una confrontación personal. El poder del arte residía no solo en la representación,
sino en la conexión que se creaba y en el entendimiento que podía surgir al ver los sentimientos reflejados en el lienzo. Lisbeth se acercó un poco más a Alejandro. Si realmente empezamos este proyecto, debemos hacerlo sin máscaras, expuestos, donde la verdad sea nuestra guía. El silencio que siguió era cargado, pero una chispa de expectación comenzaba a iluminar la relación que emergía entre ellos, pero antes de que pudieran formalizar un acuerdo, una racha de autocrítica golpeó a Lisbeth. ¿Era suficiente lo que habían compartido hasta ahora? La idea de abrir completamente sus corazones y sus pasados podía resultar en la creación de un caos que no estaban dispuestos a enfrentar. Entonces, mientras sus mentes debatían el riesgo de la revelación, surgió una nueva pregunta que Lisbeth nunca antes había considerado: ¿y si lo que creamos nunca ve la luz? ¿Acaso eso invalidaría el proceso de sanación? La tensión de la pregunta quedó suspendida entre ellos, como un hilo delgado que los mantenía unidos en una encrucijada donde el pasado y el futuro se entrelazaban. Había llegado el momento de tomar una decisión que iría más allá del arte. Su elección determinaría el curso de sus vidas. ¿Podrían realmente permitir que la autenticidad guiara su camino hacia la luz, o se perderían en las profundidades de su propio dolor? La pregunta pendía en el aire, alimentando un silencio denso que contenía la promesa de una revelación inminente. Lisbeth sintió como el aire en la habitación se volvía pesado, como si cada respiración exigiera más de lo que estaba dispuesta a dar. Se dio cuenta de que su papel en este viaje creativo no era solo un mero acompañante, necesitaba ser la líder de su propia historia, aunque el miedo se instalara en su pecho. Su mirada se deslizó hacia Alejandro, cuyas dudas eran palpables y casi contagiosas. Con un suspiro profundo, se aventuró a desenredar su propia inseguridad. Tal vez eso es parte de lo que debemos explorar, dijo, su voz temblando ligeramente. Si nuestros trazos no son para el mundo, ¿acaso la verdad que se desata en el proceso no podría ser suficiente? El silencio que siguió anunció un cambio en el ambiente. La tensión se transformó en una curiosidad palpable. Alejandro, al principio reacio, inclinó levemente la cabeza hacia un lado, considerando sus palabras. Ella podía percibir la chispa de una nueva entrega, pero había que despertar más que eso. Necesitaba penetrar en lo profundo de su ser y hacerle ver que el camino de las verdades escondidas podía ser liberador. Es un acto de valentía aceptar que lo que creamos puede no ser aceptado por los demás. Pero si empezamos por nosotros, por lo que realmente sentimos, quizás podamos encontrar algo genuino, continuó, decidida. Era como si hablar de sus preocupaciones permitiera abrir las compuertas de algo que se había mantenido encadenado durante mucho tiempo. Alejandro finalmente miró a Lisbeth, y en sus ojos, Lisbeth vio un destello de reconocimiento. Iban a enfrentarse a sus verdades y temores, a las sombras y luces que habían elaborado durante años. Sin embargo, el momento de revelación no se daba sin su propio precio. Lisbeth temía perderse en el proceso. Dudar de su habilidad para transitar aquellas aguas turbulentas se volvía un eco en su mente. Mientras se propuso convertir ese miedo en fuerza, pensó en cómo había estado recogiendo pinceles, pinturas, imágenes en su cabeza, todo para esta ocasión. El lienzo que planeaban llenar pareció transformarse en un espejo de su viaje interno. Con determinación, dijo, necesitamos fijar un objetivo claro. No podemos perdernos en la inmensidad del dolor. Debemos crear un esqueleto para nuestras emociones, algo que sustente el viaje, una narrativa íntima que se exprese a través de nuestros trazos. Alejandro asintió lentamente y, por primera vez, una pequeña sonrisa asomó en su rostro, como si el peso que lo oprimía se aligerara un tanto. Vamos a plantearnos un horizonte de lo que queremos plasmar. Un propósito que nos guíe durante este proceso, sugirió Alejandro, la positividad comenzando a asomar entre sus sombras. El cambio en su actitud era notable, y Lisbeth sintió que esa chispa se expandía. Se trataba de un pacto, de un compromiso no solo artístico, sino emocional. Ambos estaban prometiendo ser honestos, no solo con sus obras, sino con ellos mismos. Aquella luz de autenticidad empezaba a vislumbrarse como una verdadera conexión entre ellos. El primer paso parecía tener su propio peso, pero Lisbeth sabía que era solo el comienzo. Las dudas que alguna vez le había inyectado miedo se transformaban en una motivación constante. Aquel camino hacia el arte no era solo una forma de sanación, era una exploración del yo profundo que tanto tiempo había permanecido oculto. Sin embargo, la incertidumbre también se alzaba, lista para desafiar sus decisiones. Al dar ese paso hacia lo desconocido, aún existía la posibilidad de lo que podrían descubrir. El eco de la pregunta original sobre la validez de su obra resonaba en su mente: ¿qué pasaría si lo que crean nunca ve la luz? Esa inquietud no la dejaría en paz por ahora. Pero, en ese momento de claridad, Lisbeth comprendió que lo fundamental era lo que sucedía en el camino, y no solo el destino. Con un nuevo sentido de propósito, decidió que ya era hora de iniciar su viaje. Vamos a escribir nuestras historias en el lienzo, afirmó,
uniendo su determinación a la de Alejandro. Sin embargo, una sombra de miedo volvió a deslizarse por su mente, y si el verdadero desafío no era crear, sino desnudarse ante la verdad más incómoda de todas. La carga de su historia se volvía tangible, y mientras se preparaban para comenzar, Lisbeth supo que el primer trazo podría ser el más revelador de todos. La pregunta ahora era, ¿podrían encontrar el coraje para enfrentar su verdad sin romperse en el intento? Lisbeth tomó un profundo aliento mientras se plantaba frente al lienzo en blanco. Cada fibra de su ser se activaba en anticipación y temor. El silencio de la habitación se tornó en un campo de batalla, donde sus fantasmas internos luchaban con cada trazo que estaba a punto de dar. Recordó cuántas veces había evitado el arte como vía de expresión, eludiendo sus emociones más profundas. Ahora, sin embargo, sabía que ese momento era crucial para su evolución personal. Con el pincel en mano, se cuestionó cuál sería su primer movimiento. Era un momento decisivo, el primer trazo podría definir no solo el viaje que compartiría con Alejandro, sino también su compromiso consigo misma. Una ola de miedo la envolvió, una sensación familiar que siempre había buscado aniquilar. Y, sin embargo, en lugar de ceder a la parálisis, eligió cuestionar dicho miedo. Si no me permito crear, ¿qué parte de mí se apagará?, se preguntó, decidida a hablar con su obra, hizo lo que nunca antes había hecho, cerró los ojos y dejó que sus manos danzaran sin pensar en el juicio, el miedo o la perfección. Los colores comenzaron a fluir, y, con cada trazo, un nuevo sentido de alivio se le revelaba. Sus emociones, atrapadas durante tanto tiempo, comenzaron a fluir en el lienzo, desdibujando la línea entre el arte y la sanación. Abriendo los ojos, se detuvo y observó lo que había comenzado a surgir. No era solo un conjunto de colores arbitrarios, eran fragmentos de su historia, retazos del dolor, la esperanza y la lucha que la habían acompañado en diversos momentos de su vida. Había algo cautivador en la vulnerabilidad que se manifestaba, aun cuando sentía un abismo de incertidumbre ante el futuro. Alejandro, parado a su lado, observaba con atención. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y admiración, y cuando finalmente sus ojos se encontraron, Lisbeth percibió una chispa de conexión. «Es hermoso ver cómo te dejas llevar», dijo él, con la voz casi temblante. «Creo que he estado tan preocupado por lo que se espera de mí que olvidé lo que realmente quiero expresar». Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, y de alguna manera, su vulnerabilidad le daba fuerzas a ella. «Estamos creando algo único, Alejandro. Esto no se trata de la opinión del mundo exterior, sino de nosotros. Tal vez sea hora de dejar de cuestionarnos y simplemente ser», respondió Lisbeth, sintiendo un nuevo aire de afirmación. Así comenzaron a trabajar en conjunto, uniendo sus pinceles en un diálogo visual que decía más de lo que las palabras jamás podrían. Lisbeth sintió cómo su percepción respecto al arte se transformaba. Cada capa de pintura se volvía un acto de valentía, cada elemento que se añadía era un paso hacia el coraje personal que había anhelado. Sin embargo, a medida que se sumergían en el proceso creativo, las sombras del miedo y la duda comenzaban a regresar, como olas que intentaban arrastrarla de vuelta. La pregunta que le había asaltado anteriormente ocupaba su mente de nuevo. ¿Qué pasará si nuestros esfuerzos se sienten vacíos, si el mundo no acepta nuestra verdad? A pesar de haber comenzado a deshacer esas creencias, sentía que un nuevo tipo de desafío se cernía en el horizonte. Era un reto interno, una guerra entre el deseo de ser vista y el miedo a ser rechazada. Aunque conquistar esas dudas se convirtió en parte de su proceso creativo, Lisbeth no podía evitar preguntarse qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para encontrarse verdaderamente a sí misma en el arte. Así, mientras sus manos se movían, sintió que el arte no era simplemente una forma de expresión, sino una búsqueda para desentrañar las capas complejas de su propia identidad. ¿Podría continuar enfrentando su propia verdad sin perderse? Esa pregunta, cargada de pesar y determinación, se convirtió en el nuevo motor de su viaje. El primer trazo, la primera explosión de color, solo había sido el principio. Con cada cuadro que levantaban de su sistema, la pregunta quedó en el aire: ¿podrían encontrar su esencia sin desmoronarse? En el proceso, Lisbeth se encontró cara a cara con sus propios cuestionamientos, cada trazo desnudando no solo el lienzo, sino también las capas de su ser. Había algo catártico en la forma en que los colores empezaban a contar su historia, pero también una sensación ominosa que empezaba a pesar sobre su pecho. Realmente estaba lista para someterse a una evaluación que la confrontaría con su propia vulnerabilidad una vez más. Con cada fin de semana que pasaba en el estudio, Lisbeth se adentraba más en sus emociones. Pintar había dejado de ser una mera actividad, se había convertido en un ritual en el que cada sesión era una oportunidad para confrontar aquellos demonios que había enterrado. Sin embargo, esta nueva aventura artística también provocaba reacciones en cadena dentro de ella. La autoexploración exigía una honestidad que no siempre era fácil de soportar. Durante una de esas sesiones, mientras mezclaba tonos vibrantes,
Lisbeth se dio cuenta de que lo que empezaba como un acto liberador se transformaba en un espejo cruel. Las sombras de sus inseguridades emergían a la superficie, amplificadas por la intensidad de cada color. Una sensación de mejora en su técnica la llenaba de confianza, pero el eco persistente de su miedo la obligaba a mirar hacia adentro. Debía decidir si iba a dejar que las inseguridades la atraparan o si iba a abrazar su propia narrativa, su autenticidad radiante. Una tarde, durante una pausa para examinar su trabajo, se encontró con el rostro preocupado de Alejandro. Por su expresión, supo que también él estaba lidiando con sus demonios. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que todo lo que haces no es suficiente? Que, a pesar de lo que pintes, nunca será lo que realmente sientes. Preguntó con un hilo de voz. Las palabras de Alejandro resonaron en su interior. A veces, el arte parecía un camino que la guiaba a sus propios insuficientes ideales. Lisbeth se sintió conectada. A veces creo que me estoy perdiendo en la búsqueda del idealismo y olvido que mi viaje es completamente personal. El arte es mi forma de expresarme, no un examen para ser validada. Entonces, ¿por qué seguimos golpeando nuestras propias puertas? Reflexionó, la pregunta perforó la burbuja de inseguridad que había estado tratando de proteger. Era un momento revelador. Elegir el arte como una forma de expresión significaba aceptar que no cada cuadro sería un triunfo. Aceptar su proceso sería el verdadero triunfo. Quizás no se trata de traspasar todos los muros, sino de aprender a vivir con ellos, dijo más para ella que para Alejandro. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. Con esa revelación, tomó su pincel decidido, dispuesta a enfrentar las sombras que podrían perfectamente reflejar su fragilidad. La lucha no era solo un camino hacia el arte, sino también hacia la aceptación personal y la paz. Trabajar con Alejandro trajo muchos conflictos creativos, pero sobre todo, le ofreció una perspectiva diferente y una reflexión que nunca había considerado. Ninguna obra de arte tenía que ser perfecta. Eran sus pasos, no sus resultados, los que contaban la historia. Sin embargo, a medida que Lisbeth se adentraba más en su autocrecimiento, el arte se convertía en su refugio y también en un campo de batalla. Podía sentir que había un nuevo desafío en el horizonte, uno que claramente iba más allá de las pinceladas y los colores, uno que la llevaría a explorar sus relaciones. Mientras pensaba en su camino hacia la autoliberación, se dio cuenta de que había alguien más en su vida cuya voz anhelaba escuchar. Su hermano, a quien había perdido de vista durante tanto tiempo, y cuya existencia se había convertido en un eco distante de dolor. La idea de reconectar con él se volvió apremiante, y sin saber qué respuesta podría recibir, se sintió llamada a dar ese salto de fe. El arte, que había sido su primera conexión con el mundo, ahora la llevaba a enfrentarse a un aspecto del pasado que había estado esperando ser desenterrado. ¿Podría realmente encontrar la fortaleza para abrir esa puerta? La incertidumbre en su pecho despertó una inquietante urgencia. Y así, mientras su pincel marcaba el lienzo en un nuevo ritmo, una pregunta emergía, una que no pudo ignorar: ¿estará lista para reencontrarse con aquel que la había marcado para siempre? La mañana brilla con una luz que parece escudriñar las estructuras de su ser. Lisbeth se despierta antes del amanecer, la inquietud apretando su pecho. No puede desgajar la idea que la ha abrazado durante la noche, debe actuar ahora. Las páginas de su pasado giran en su mente, llenas de paisajes que había querido olvidar. El arte ha sido su refugio, pero esa capa protectora se ve sometida, revela la necesidad de conexión con su hermano. Mientras prepara sus materiales, Lisbeth se siente como una guerrera armándose antes de una batalla. La preparación mental es casi palpable. No se trata solo de él, se repite, también se trata de mí. Las palabras surgen como un mantra. Los colores que elige para su paleta esa mañana son más oscuros, reflejo directo de la tormenta interna. El camino hacia la casa de su hermano se siente largo. Cada paso es una mezcla de nostalgia y miedo. Las memorias se amontonan como una galería de su infancia echada a perder. Puede ver las risas y las lágrimas, las promesas vacías bajo el mismo techo. ¿Qué si se abre esa puerta y no hay reciprocidad? La respuesta resuena como un eco, un recordatorio de que el arte no solo se crea con pinceles, sino también con decisiones valientes. Cuando finalmente llega, se enfrenta a la puerta que tanto había imaginado abrir. Se detiene un momento, el aire helado entra en sus pulmones mientras sus manos temblorosas tocan el timbre. Cada segundo que pasa parece un diluvio de emociones, mezcla de alegría y temor por lo que podría surgir de ese reencuentro. Las ventanas de la casa parecen mirarla con expectación. La realidad se hace cruda y palpable. La espera se hace interminable, como un lienzo esperando que se le aplique el primer trazo. ¿Qué palabras pronunciará? La estridencia de sus pensamientos choca con la calma del espacio que la rodea. Entonces, la puerta se abre lentamente y,
allí está él, su hermano, con los ojos tan familiares como extraños. La sorpresa y el vuelco emocional son inevitables. Lisbeth, susurra, y con una sola palabra, el tiempo parece doblarse, es un momento surrealista. La inquietud inicial hace espacio a la confusión, el cansancio de los años en el aire. Lisbeth no sabe si reír o llorar. He pensado en ti, se atreve a decir, como si cada palabra liberara un pedazo de su alma, el diálogo que sigue es como una danza cautelosa, cautivada por el pasado, pero fuertemente anclada en el presente. Cada palabra tiene el poder de sanar o de rajar heridas. Lisbeth comienza a abrirse, a confesar el dolor, los momentos de soledad que había enfrentado y lo mucho que sus recuerdos había marcado su vida. La conexión está ahí, frágil pero clara, la conversación avanza, surgiendo de anécdotas a temas más profundos, pero rápidamente se inunda de nuevos conflictos. A pesar de los intentos de acercarse, su hermano parece reacio a dejarse llevar por la corriente emocional. La pregunta que había formado en su mente no espera más, podrá ver más allá del rencor acumulado y aceptar el deseo de reconexión. Lisbeth siente un nuevo tipo de desafío ante ella. No es solo el arte lo que está en juego, sino la reconstrucción de un vínculo irrompible, la búsqueda del perdón y la aceptación. Las luces y sombras del lienzo pronto se verán reflejadas en sus vidas. Pero la tensión flota, como las pinceladas sobre la tela aún vacía, a medida que el sol comienza a descender, una revelación inminente se cierne en el aire. Lisbeth se da cuenta de que esta reunión es solo el primer trazo de una obra maestra que deberá desarrollar en conjunto con su hermano. Mientras sus corazones van y vienen, una pregunta persiste en la atmósfera electrificada: ¿podrá realmente romper con el silencio y construir algo significativo en medio del caos? Lisbeth miró a Alejandro con una nueva determinación. Habían compartido historias de sus pasados, un proceso que poco a poco había comenzado a tejer un hilo de conexión entre ellos. Ahora, frente a la incertidumbre de un nuevo comienzo, ella se dio cuenta de que su encuentro no solo era una oportunidad para sanar viejas heridas, sino también un llamado a crear una nueva realidad. Ya no eran solo dos hermanos perdidos, sino dos artistas dispuestos a dejar atrás las sombras de su infancia. Tomando un profundo aliento, Lisbeth compartió su idea. Podemos plasmar lo que hemos vivido en un proyecto juntos. Un recorrido artístico que combine nuestras historias, nuestras luchas, sugirió. El brillo en los ojos de Alejandro le dio la confianza que necesitaba. Así, comenzaron a trazar su plan, discutiendo los temas que querían explorar en su obra: la soledad, el dolor, pero también la esperanza y la redención. Cada palabra que intercambiaban era un nuevo ladrillo en la construcción de su relación. Con cada sesión de pintura, Lisbeth se sintió más segura de sí misma. No solo estaba trabajando en su técnica, sino también en el entendimiento de su propia voz como artista. Las inseguridades que antes la paralizaban comenzaron a desvanecerse mientras se concentraba en crear con Alejandro. Pintar juntos se convirtió en un ritual sagrado donde cada trazo era un paso hacia la sanación. Alejandro aportaba su perspectiva de la vida urbana, mientras que Lisbeth traía la esencia de la montaña y la soledad. Juntos, formaban un equilibrio perfecto. Los días se convertían en semanas, y a medida que avanzaban en su proyecto, la conexión entre ellos se fortalecía. Había momentos de risas y también de lágrimas, durante los cuales abordaban sus miedos y revelaban vulnerabilidades que jamás habrían compartido antes. En cada sesión, Lisbeth se armaba de valor para explorar, no solo el arte, sino también su historia compartida. Empezó a ver cómo sus vivencias podían interrelacionarse, cómo el dolor podía transformarse en algo bello. Finalmente, llegó el día de la exposición. El pequeño, pero acogedor, espacio que eligieron estaba decorado con sus obras. Cada una contaba una historia, su historia. Lisbeth se sentía nerviosa, pero también orgullosa. Había llegado hasta aquí, estaba a punto de mostrar no solo su arte, sino también su viaje de sanación. En medio de la multitud, observó a Alejandro interactuar con los visitantes. Su hermano, el hombre que antes era un extraño, ahora mostraba una confianza que jamás había imaginado. Ella sonrió al ver cómo compartía con otros las historias detrás de cada una de sus pinturas. Era un momento de reconocimiento no solo para él, sino también para ella. A medida que las personas comentaban sobre la belleza de las obras, Lisbeth sintió un calor en su corazón. Ya no se sentía sola, había construido un puente entre ellos que resplandecía en cada conversación. Cuando la cantidad de asistentes comenzó a reducirse, Alejandro la buscó con la mirada. Se acercó a ella con una sonrisa radiante en su rostro. Lo hicimos. Este es solo el comienzo, dijo, llenando la habitación con un aura de satisfacción. Lisbeth sintió que la ansiedad y la vulnerabilidad se habían transformado en un profundo sentimiento de logro. Esto es mucho más que arte, ¿verdad?, respondió Lisbeth con una mezcla de emoción. Hemos reescrito partes de nuestra historia juntos.
En ese instante, se dieron cuenta de que no solo habían compartido pinceles, sino que también habían tejido las partes rotas de sus corazones. Lisbeth había transformado su dolor en arte, y más importante aún, había encontrado en Alejandro a un hermano y a un compañero en el viaje de la vida. Ya no eran dos almas solitarias, sino un equipo unido por sus experiencias y su arte. El camino por delante estaba lleno de posibilidades y emprendimientos, pero ahora sentía la confianza de que podían enfrentarlo juntos. Al final de la noche, con sus corazones llenos de gratitud, intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Habían descubierto la fuerza que cada uno tenía para sanar el pasado, y el poder que un vínculo auténtico puede ofrecer. Con una sonrisa, se prometieron continuar creando, creciendo y apoyándose mutuamente. Lisbeth había logrado mucho más que una exposición de arte, había encontrado su voz, su identidad y, lo más valioso, a su hermano de nuevo en su vida. La soledad ya no era su única compañera. Había conquistado una nueva vida. La revelación de su arte no solo había representado un nuevo comienzo, sino el triunfo de su resiliencia y el vívido reflejo de lo que significa realmente estar conectada. Ahora, el arte no solo era su escapatoria, sino el hilo que unía sus vidas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.